Muy buenos días a todos, mi nombre es Fausto Castillo, pertenezco al grupo número 1. Yo le voy a estar hablando acerca de lo que es la arquitectura bizantina. ¿Qué es la arquitectura bizantina? La arquitectura bizantina es sin duda una de las tres grandes fuerzas del mundo de la arquitectura durante la Edad Media de Europa. Este estilo arquitectónico se desarrolló durante el reinado del emperador romano Justiniano, durante los años 527 y 565 después de Cristo. El uso extensivo de mosaicos y la implementación de cúpulas bizantinas elevadas como característica distintiva dan como el resultado un aporte en calidad constructiva como una de las últimas técnicas y tendencias de la ingeniería del siglo VI. Ahora mismo nos vamos a trasladar desde acá a Santo Domingo hacia Roma para hablarle un poquito acerca de lo que fue la historia de la arquitectura bizantina. La arquitectura bizantina predominó en la mitad oriental del Imperio Romano durante el reinado del emperador Justiniano el Grande. Sin embargo, las influencias se extendieron a lo largo de los siglos durante el año 330 hasta la caída de Constantinopla en 1453 y se incorporaron a la arquitectura eclesiástica de la época actual. Si nos damos un poquito del Riguera Alcácer, podemos ver que Constantino tuvo mucho que ver en lo que es la influencia de la arquitectura bizantina por la razón de que fue que el emperador que cuando tomó el poder en el año 330, Constantino trasladó la capital del imperio a Bizancio. Lo que quería era tratar de unificar una gran parte del imperio porque había sido descuidado y abandonado por los dos Césares que había en ese momento. Pero Constantino trasladó la capital del Imperio Romano hacia Bizancio por la razón de que ésta se encontraba en un punto óptimo para los labores comerciales entre Asia y Europa. Entonces, cuando entró Constantino, quiso dar una serie de modificaciones importantes a las políticas económicas, militares y arquitectónicas de la ciudad. Entre las modificaciones que llevó a cabo estuvo la alteración estructural de la ciudad de Bizancio. Para este momento la misma pasó a llamarse Constantinopla. Por eso hablé ahorita después de la caída de Constantinopla. Los aportes de la arquitectura bizantina influyeron drásticamente en la arquitectura medieval, posteriormente en toda Europa y Oriente Próximo, y se convirtió en el progenitor de tradiciones arquitectónicas renacentistas que surgieron a raíz de un colapso. Gran parte de que hoy llamamos arquitectura bizantina es eclesiástica, es decir, está relacionada con la iglesia directamente. El cristianismo comenzó a prosperar tras el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino proclamó su propio cristianismo, lo que legitimaría la nueva religión. Los cristianos ya no serían perseguidos de manera rutinaria. La libertad religiosa permitía a los cristianos rendir culto abiertamente y sin amenazas, así como una rápida difusión de la religión. La necesidad de los lugares de culto se ampliaron al lugar que las necesidades de nuevos enfoques para el diseño de los edificios y obras bizantinas. La Santa Irene en Estambul, Turquía, es el sitio de la primera iglesia cristiana construida por Constantino en el siglo IV. La mayoría de estas primeras iglesias bizantinas fueron destruidas, pero reconstruidas sobre sus escombros por el emperador Justiniano, que era el del momento. Las características de la arquitectura bizantina en Constantinopla, cuando el Imperio Romano se fue hacia el este, también arrastrando con ella el cristianismo, con su nueva capital adoptó una arquitectura más sensual y ambiciosa que nunca. El estilo bizantino, con cúpulas bizantinas cada vez más exóticas y mosaicos cada vez más ricos en colores, se extendió hacia el oeste hasta Ravenna y Venecia, y hacia el norte hasta llegar a Moscú. La mayor parte de las iglesias y basílicas poseen cúpulas de gran altura. Como consecuencia, crearon amplios espacios abiertos en los centros de las iglesias, incrementando el sentido de la gracia y la luz. El arco de medio punto es una característica fundamental del estilo bizantino.
magníficos mosaicos dorados con simplicidad gráfica y un inmenso poder trajeron luz y calor al corazón de las iglesias. La primera mitad de la Edad Media fue también una época de investigación, de dar los cabos sueltos y mirar y buscar todas las cosas, todos los métodos y materiales de construcción que se podían utilizar. Las ventanas de las claraboyas se convirtieron en medio popular para que la luz natural y la ventilación entraran en un edificio oscuro y lleno de humo. Los elementos que utiliza la arquitectura bizantina, una vez que ya conocimos lo que es la historia y las características principales de la arquitectura bizantina, es válido también conocer cuáles fueron sus elementos principales empleados en las construcciones. Los mosaicos, este componente artístico era muy habitual dentro del Imperio Bizantino, sobre todo durante lo que se dominó como la época de oro, la cual se dio en el gobierno del emperador Justiniano 526 a 565. Las imágenes del mosaico fueron constituidas por artistas que utilizaban las piezas de piedras pequeñas y coloridas colocadas en las paredes. Las imágenes principales se daban en los mosaicos en lo que trataban de pintar o colocar pieza por pieza las caras y las imágenes del emperador y de índoles religiosas. La característica primordial que resaltaba de estos elementos es que estaban formados por color y luz, ejerciendo funciones didácticas y sobre todo simbólicas. El método que se ha empleado para realizarlo era lo que se conocía como opus tessellatum, si no recuerdo bien, el cual se basa en mezclar vidrios de color con piedras. Otro elemento empleado como un tipo de decoración eran los capiteles, de los cuales existieron gran variedad de modelos. Era una herencia romana utilizada en el transcurso del siglo IV como evolución del corintio y el tallado a teprano, semejando a avisperos y un sinnúmero de insectos. Otro modelo fue el capitel cúbico de caras planas, que estaba decorado con relieve a dos planos. En algunas circunstancias eran obligatorio el colocar sobre ellos un cimacio o pieza troncopiramidal decorada con diversos motivos y simbólicos de la religión. Las cúpulas, al igual que los otros componentes, las cúpulas eran uno de los elementos más destacados de la arquitectura bizantina. La utilizaron de ella en numerosas partes de diferentes modelos y formas circulares. Los diseños de las cúpulas fueron evolucionando poco a poco a medida que el tiempo fue pasando, hasta que finalmente se quedó con una sola forma parecida a la de una cebolla. También tenemos las columnas. Las columnas bizantinas no solo eran un componente principal en lo que caracterizaba este estilo arquitectónico, sino que también era el punto de diferenciación, diríamos, del estilo romano tradicional. Las columnas hechas bajo de esta arquitectura tenían un nuevo estilo de decoración que no había sido empleado por los romanos hasta ese entonces. Los nuevos diseños de esas columnas fueron hechos como una manera de representar la tradición de Roma, pero con algunas modificaciones sutiles que hacían una perfecta combinación entre las columnas jónicas y corintias. Adicional a esto, también se comenzó a emplear un nuevo estilo de patrones decorativos en las bases de las mismas, esto con el fin de dar un aspecto de grandeza a la estructura. Las columnas bizantinas se fueron alterando con el paso de los años y muchas edificaciones hoy en día se pudo notar cómo fueron utilizando componentes principales de la cultura tradicional romana. Además, se incorporó nuevamente el método de las iglesias más alargadas y no centralizadas conforme al avance de la arquitectura bizantina.
La primera edificación que se realizó bajo el diseño arquitectónico de la arquitectura bizantina en el siglo VI fue la iglesia de los Santos Sergio y Baco en Constantinopla en los años 527 y 536. La misma se trata de un edificio con planta central cuadrada con octágono en el centro que estaba cubierta por una cúpula sobre 8 pilares y una nave en su entorno. En algunas ocasiones esta construcción recibe el nombre de la pequeña Santa Sofía. Esta está ubicada en Estambul. Dado que esta iglesia tiene mucho parecido a la iglesia de Santa Sofía, se tiene la sospecha que ambas construcciones se llevaron a cabo por los mismos arquitectos, Antemio de Trailer e Isidoro de Mileto. Asimismo, también se tiene la hipótesis que sus construcciones no hayan sido más que un simple ensayo y error para posteriormente levantar la iglesia de Santa Sofía. La iglesia de Santa Irene es en la misma época que se realizó la anterior iglesia, pero a mitad del siglo VI se construyó la iglesia de planta rectangular con 2 cúpulas de la Santa Paz, o mejor conocida como la Santa Irene, originada de Constantinopla y que en la actualidad constituye a un museo. La misma se encuentra ubicada entre la iglesia de Santa Sofía y ya el posterior palacio de Topkani. Esta iglesia de Santa Irene es un ejemplar ideal para representar la transición de las iglesias de la planta basilical a una planta de cruz griega inscripta en un cuadrado. Esta iglesia ha sido la única que ha conservado su atrio original realizado con la arquitectura bizantina. La iglesia, yo diría que una de las iglesias más famosas, que viene siendo la iglesia de Santa Sofía. La Santa Sofía, o también nombrada como en su estilo Hagia Sofía o la iglesia del Sagrado Conocimiento, es la catedral más importante realizada en el suelo de Constantinopla durante el dominio del Imperio Bizantino. La construcción de la misma fue supervisada por el emperador Justiniano y es vista como una de las edificaciones más destacadas llevadas a cabo por el pueblo bizantino. Adicional a esto, también es uno de los edificios más importantes de todo el planeta. El levantamiento de este monumento religioso se realizó en un periodo de corto tiempo, teniendo en cuenta las implicaciones tecnológicas de la época. La construcción dio como concluida a solo 6 años bajo la supervisión de 2 arquitectos de renombre, quienes poseían su vasto conocimiento de matemáticas y mecánica, Antemio de Trales e Isidoro de Mileto. El propósito de esta construcción era hacer una combinación entre la composición de una basílica de gran longitud con un edificio centralizado de manera única. Igualmente posee un domo de gran tamaño, el cual soportado por el uso de la pechina y un par de domos más pequeños. De una misma manera, la iglesia cuenta con una gran cantidad de columnas que están colocadas en los pasillos con galerías que se extienden desde el piso hasta el techo. Aquí vemos una pequeña imagen de lo que es la Santa Sofía. Es una magnitud de iglesia, ya que se le puede percibir los diferentes estilos y combinaciones que llegaron a componer la arquitectura bizantina. Y ya por último, para no cansar, tenemos también la iglesia de los Santos Apóstoles, otra obra importante a mencionar, que también pertenecía a Constantinopla, realizada como un mausoleo de Constantino. Esta iglesia sufrió una remodelación a manos de Justiniano primero y fue tomada como modelo de la Basílica de San Juan de Efeso y de San Marcos de Venecia, obra en el siglo XI. La edificación de esta iglesia se llevó a cabo sobre una de las colinas de la ciudad y su función principal era servir como lugar para albergar en su interior el cuerpo del emperador Constantino, convirtiéndose como la más antigua de la cristiandad.
al ser consagrada a los santos apóstoles y teniendo sus inicios con el surgimiento de la ciudad de la Constantinopla sobre la antigua Bizancio. De mi parte ha sido todo, espero que le haya gustado. Y nada, gracias al libro de la introducción de la arquitectura que la profesora mandó, podemos seguir indagando acerca más de lo que es la arquitectura bizantina. Muchas gracias, pasen buen día.